En la primera escena de esta historia, se ve una persona a caminar llamando a su lady. Siendo una chica de pelo rojo que responde, emitiendo un sonido, llamando a Jade. Mismo hombre que le dice que debe estarse preparando para salir. La chica dice que sí, y ya respondió, diciendo que asistiría a la fiesta, así que, pero Jade dice que lo sabe, es la fiesta en la que asistirá Martín. La chica suspira porque eso, Wyatt dice que no es importante de todos modos. Este da 2 pasos y se acerca, y le pregunta si terminó de prepararse, la chica se desconcerta y suspira, para finalmente decir que sí. Diciendo Jade que entonces, pregunta si está lista para el beso, la chica le pregunta que qué dice, y Jade le hace saber que ella le preguntó, y mientras él toca sus labios, ella piensa que Jade es diferente. Este se acerca rápidamente desconcertando nuevamente a la chica, y si posee una mirada firme, acercándose a ambos labios, dándose un beso muy apasionado, donde la chica al fin se siente cómoda agarrando su hombro, mencionando que ese hombre siempre le perteneció. El hombre que sacrificaría su vida por ella, pero mientras se besa, también piensa que es demasiado caliente. Y sigue mencionando, que nunca en sus sueños se imaginó que él destruiría cruelmente todo lo que tiene, y va a desaparecer sin dejar rastros. Pero después de esa introducción, mencionan que 3 meses antes. Pasamos a la casa del conde Yandis, donde alguien grita que no puede soportar más eso. Esta es la baronesa Duchamp, quien llama a la dama de esa casa, porque está más allá de salvar, y es simplemente imposible. Pero vemos a Jade, quien se inclina porque sabe que debe estar molesta, le dice a la baronesa, pero la baronesa dice que no lo está, solo está aclarando los hechos, y esta piensa que el conde Yandis es verdaderamente impredecible, y se pregunta que por qué diablos contrató a un hombre tan joven como mayordomo. Jade llama a la baronesa, y le pregunta si puede tomar eso como que ella rechaza la oferta de encargarse de su señorita, la baronesa le pregunta que qué quiere decir, y Jade dice, que con esas clases de palabra puede informar al conde Yandis. Pero la baronesa se preocupa por esto, diciendo que no hizo nada malo, al contrario, hizo lo mejor que pudo y ha enseñado a más de 10 señoritas antes que a ella, y si ella con tal experiencia desea renunciar a ella. Esta pregunta si cree que habrá alguien más que pueda lograrlo, y ante esto, Jade menciona que la baronesa Duchamp no se equivoca, porque ella es una maestra deseada por cualquier familia noble que tenga una dama debutante. Sin embargo, Jade dice que no tienen dudas de su reputación y competencia, porque hasta el conde esperaba mucho de ella, tanto así que fue él quien solicitó sus servicios, antes que nadie. Pero incluso si desea rechazar esa oferta por motivos personales, no solicitan un reembolso por el pago inicial, porque odiarían tener que ignorar los esfuerzos que ha dedicado hasta ahora. Ante esto, la condesa piensa que no es cualquier mayordomo, y ella responde que bueno, eso es, pero Jade dice que por supuesto, cree que ella manejará esa situación sabiamente, y así mantener una relación de amistad entre ambas familias. En ese momento, la baronesa piensa que le está diciendo que mantenga su boca cerrada en cuanto a la señorita, y piensa que bueno, eso no es un mal negocio. Esta asiente, pensando que ese hogar es una piscina de serpientes. Pero en ese instante Jade se queda en silencio, y vemos que se abre una puerta, y pregunta a alguien si ella se fue. Esta chica llama a Jade, porque está ahí. Esa es la hija del conde Yandis, Isla Yandis. Y Jade se queda en silencio, mientras mencionan que la atmósfera ha cambiado. Pero Isla dice que no la echó, ella simplemente se enojó y se fue. Pero Jade dice que cuando la ve su corazón empieza a acelerarse y dice que el conde hizo un gran esfuerzo para contratar a la baronesa Duchamp y él no dejará que se salga con la suya. Pero Isla dice que eso no lo hizo por ella, porque todo ese trabajo es solo para convertirse en una dama tranquilamente y elegante, para adaptarle al gusto del duque de Chamel y facilitar una propuesta de matrimonio. Y Jade menciona que en el comercio continental con el que cuenta Yandis, él quiere esparcirse porque el duque Chamel, quien es una figura destacada. Pero todo esto, aunque su inteligente hija no tiene intenciones de cumplir sus deseos. Y vemos que Isla le pide a Jade que se vayan, diciendo que ha sido un tiempo. Pero Jade le dice a la joven, que si necesita una persona con quien charlar le enviará una criada. Isla le pregunta a Jade si está molesto, y este pregunta que como que molesto, e Isla dice que por supuesto que lo está, porque casi no le ha visto desde que se convirtió en mayordomo, preguntándole si caso él se cansó de hablar con ella, o si le está ignorando ahora que ya es un adulto antes que ella, pero Jade dice que es un adulto desde hace 9 años. Ante esto Isla dice que no le importa, porque ella será una adulta en una semana, y en un mes debutará en la sociedad, así que ya no podrá tratarle como a una niña. Esta le grita que vayan,
y le pregunta si realmente se quedará afuera, viendo nosotros como ambos personajes avanzan, y Jade se queda en silencio. Pero Isla se sorprende y pregunta si los suministros de pintura, que si acaso están en el dormitorio, o por qué le envió tanta pintura, porque esos son muy caros. Pero Jade dice que lo hizo porque lo necesitará, e Isla le dice que no necesita hacer eso más, porque ya no pintará, eso es demasiado extravagante para ella. Esta le pide a Jade que tome asiento, y él volvió a quedarse en silencio. Isla le vuelve a preguntar si no va a sentarse, pero Jade le recuerda que ella dijo que ahora que es un adulto, y ella pronto será una debutante. Ante esto Isla pregunta que qué sucede, y Jade le dice que debe tener cuidado y tener una criada siempre cerca. Isla se queda en silencio, y esto mientras Jade le dice que ellos ya no son unos niños. Isla se ve un poco decaída, y Jade llama a su lady, e Isla se queda en silencio. Pero Jade se queda viéndole, y vemos cómo se inclina frente a ella. Este vuelve a llamar a su lady, y le pregunta si está preocupada por la baronesa Duchamp, porque eso él ya lo ha solucionado, y ella no tiene por qué hablar sobre ella. Pero Isla le dice que él es un idiota, y vemos cómo ésta se abalanza hasta Jade desconcertándolo, abrazándole mientras se ve muy triste, porque él realmente piensa en ella como una tonta ahora. E Isla le pregunta si realmente él cree que le importa lo que diga una señora mezquina y presumida, cosa que sonroja a Jade. E Isla le pregunta a este mismo que cómo él puede llamarse mayordomo, o que si acaso no ve lo feliz que está de verle. Jade se queda en silencio, y dice que Lady Yandes usualmente no actúa tan infantil, y habiendo perdido a su madre a una temprana edad, solo algunas sirvientas y él son las únicas personas en las que puede confiar. Y Jade dice que no fue su intención evitarla, pero menciona que sin embargo, él la ha descuidado durante los últimos años, y le dice a Isla que estaba muy ocupado con el trabajo. E Isla dice que sí, lo entiende, y sabe muy bien que la anterior mayordomo era realmente incompetente, y escuchó de Marie y Greta, que incluso se quedaba despierto toda la noche para hacer todo el trabajo. Y Jade dice que lo hizo porque es su trabajo. Pero Isla dice que le encantaría ayudarle en todo lo posible, y Jade dice que eso le haría muy feliz. Isla pregunta si es en serio, pero Jade le pide que no le pregunte cosas que él no quiere decir. Isla dice que lo sabe, y esta suspira porque ha escuchado que aún discute con sus hermanos todos los días. Jade asiente, e Isla le dice que retira haberle llamado idiota, porque sus hermanos son unos tontos así como su padre, y lo único que hacen es darle órdenes. Ante esto Jade sigue en silencio, e Isla pregunta que qué pasa si no puede decir cosas que no quiere decir, porque es por eso que él le gusta. Viendo nosotros como Jade se queda viéndole, mientras su corazón empieza a latir fuerte. Aquí pasamos a otro lado, a la casa Yandis, a la oficina principal, donde alguien pregunta si entonces le está diciendo que la baronesa Duchamp ha renunciado. Una persona dice que sí, y este hombre pregunta que qué está sucediendo, que cómo puede ser tan infantil cuando sabe que su debut es pronto. Este es el conde Rogan Yandis, el padre de Isla. Pero esta persona frente a él, dice que en realidad no necesita una institutriz, porque incluso hay una institutriz que dice que no hay nada que le pueda enseñar a la señorita. Ante esto el conde piensa que ella debe ser tan infantil porque tuvo una madre como sus hermanos, y este dice que no importa ser inteligente, porque debe estar bien preparada para los círculos sociales, y al menos debe saber los antecedentes de las personas que asisten a los círculos sociales, y él no puede creer que ni siquiera eso pudo entender. Este le dice a Jade que tiene que contratar a alguna noble con buena reputación y conexiones, porque será la mejor opción, y esa noble también debe saber cómo coquetear con los nobles. Ante esto Jade se queda en silencio, pero el conde dice que al duque Chamel no le gustan las mujeres testarudas, e Isla debe ser una letal y obediente. Este mismo lanza un chasquido, porque la baronesa Duchamp era la maestra perfecta para Isla. Caro Jet dice que llevará algo de tiempo encontrarla, ya que la mayoría de ellas están trabajando para otras familias nobles. El conde le grita a Jade mientras golpea una vasija, preguntándole si le está tomando el pelo. Aquí vemos que la vasija cae al lado de Jade, quien se mantuvo bastante pacífico. Y ante tal situación siguió en silencio, pensando el conde que es tan obediente, pero de alguna manera él siempre le pone nervioso, porque hace un gran trabajo como mayordomo, y gracias a él salió de sus números rojos, pero debe arreglar esa actitud arrogante que tiene. En ese instante el conde se desconcerta, y piensa que tiene una gran idea, y este le dice a Jade que él fue muy irresponsable al permitir que la baronesa renunciara, así que ahora será el encargado de enseñarle. Ante esto Jade pregunta que cómo podría, porque no cree que sea una buena idea, y lo mejor será que contacte de nuevo con la institutriz Chaline.
Pero el conde se ríe, y le pide que le enseñe lo que sea necesario, especialmente sobre el duque Chamel, y el conde piensa que él tiene muchos conocimientos para ser un mayordomo, y es algo que siempre le ha molestado. Pero bueno, al final no es tan malo y puedes darle un buen uso a eso. Y el conde le pide que le enseñe cómo coquetear con hombres, esto desconcerta a Jade, quien dice que no, no puede. El conde se aterra, y le pregunta que qué dice, que qué diablos acaba de decirle, aquí lo vemos abrir una gaveta, preguntándole que cómo se atreve a mirarle directamente y decirle que no, este toma un látigo. Y vemos que Jade se queda en silencio, y el conde le pide que se quite la camisa. Pero aquí pasamos 4 días después, donde se da una conversación, y quien parece Isla, pregunta si acaso su padre no conoce nada sobre ella, o que cómo puede castigarle así, porque le encanta pasar tiempo con Jade. En ese momento, esta sirvienta dice que Jade, él tiene que hablar, porque aunque están en el anexo, algún empleado puede escuchar y contarle. E Isla dice que sí, y aquí Jade llama a Greta, porque tienes razón en lo que dice, y están rodeados de personas que pueden usar lo que sea para ir en su contra. Isla dice que lo sabe, y le pregunta si acaso cree que es una idiota como su padre. Jade dice que por supuesto que no, e Isla le pide que no se preocupe por su padre, porque no puede hacerle nada para dañarle ahora mismo. Esta se ve feliz, porque si desea venderle al duque a un alto precio, no puede hacerle ni un rasguño. Jade llama a su lady, porque puede obtener mejores opciones que ese viejo duque. Isla dice que por supuesto, porque ahora que está ahí podrá aprender todo lo que pueda, y elegirá un mejor marido para ella. El duque se queda en silencio, e Isla dice que alguien que no sea un jugador, un pervertido o un abusador, quiere una persona verdaderamente decente. En ese instante Jade se queda en silencio, e Isla dice que se casará con un buen hombre y tendrá una familia feliz. Esta se ve feliz, porque quiere elegir con quién estar y lograrlo con su propio poder. Jade dice que es cierto, pensar que ha estado conteniendo bien sus sentimientos, pero escucharla le duele más que sus heridas en su cuerpo. E Isla le dice a Jade que no tiene que preocuparse, porque cuando ella se casa él irá con ella, y solo debe esperar hasta entonces. Viendo nosotros como Jade se queda en silencio, pero Jade menciona que mirar esa vida radiante de la que habla desplegarse ante sus ojos sería aún más doloroso que ahora. Este se ve decaído, y pregunta si inician con la clase ahora. Aquí vemos que Isla se queda pensativa, porque entonces, le pregunta si dice que la persona más influyente del Palacio Imperial es la marquesa Mellófina. Jade dice que sí, porque el marqués lleva muerto 3 años y ella reapareció hace 2 años, y en menos de un mes capturó la atención de todos, y además es una mujer de negocios. Isla pregunta si es hermosa, Wyatt se queda en silencio, pero Isla recalca que solo quiere saber cómo llegó a su posición, porque dijo que incluso el rey se ha interesado en ella, y tiene curiosidad sobre qué tipo de mujer es ella, que si es impresionantemente hermosa o tiene otras cualidades notables, porque claro que sabe que ser hermosa no determina todo. Pero Jade se queda en silencio, pero Isla suspira y le pregunta si nunca la ha visto antes. Ante esto Jade dice que ella es realmente hermosa, pero definitivamente hay algo más en ella, porque es ambiciosa, tiene deseos y es muy clara, y es una persona atrevida. Isla le pide que haga un ejemplo. Jade dice que cuando se trata de hombres no importa qué tipo de hombre sea, mientras sea el que ella quiere. Esto sorprende a Isla, quien pregunta si eso significa que aunque sea el rey que le interese, pregunta si ella aceptará a cualquier otro hombre. Jade dice que sí, y recientemente ha habido rumores de que el conde Mirolet se ha convertido en un completo desastre, después de haber sido abandonado por ella. Isla se vuelve a sorprender, pero Jet das que como es tan despreocupada con su vida amorosa, por ella muchos nobles se han quejado que la sociedad se ha vuelto promiscua últimamente. Pero Isla llama a Jade, porque él sabe mucho como si la conociera personalmente. Y Jade dice que él la conoció cuando fue a la fiesta, porque el conde la alojó en la mansión, e Isla pregunta si es eso, y Jade se queda viéndole, pero Isla dice que aún no lo saben, pero quizás también él cayó en su belleza. Ante esto Jade se queda en silencio, pensando que ojalá pudiera enamorarse de alguien más. Pero después de esto pasamos a un mes después del día del debut, exactamente en la sala principal del Imperio Ramaland. Aquí vemos muchos nobles, mientras se escucha un murmullo. Y alguien grita que de la familia Yandis, la señorita Isla Lauren Yandes. Viendo nosotros estos hermosos zapatos, y a nuestra querida Isla bastante hermosa. Pensando que ha ido ahí a encontrar la manera de salvarse. En ese momento la protagonista sigue avanzando ante la multitud, y piensa que puede sentir una mezcla de miradas indiferentes y curiosas, pero solo está ahí porque tiene que encontrar a alguien, y piensa que aunque no tenga madre,
Esta sigue avanzando, deslizando su mano por la escalera mientras camina con confianza, porque ha aprendido y realizado muchas cosas por su cuenta. En ese instante la protagonista llega frente a unas personas, inclina su cabeza y levanta su vestido. Este hombre se sorprende, y la mujer al lado suyo se disgusta. Aquí vemos la escena más desde atrás, y la protagonista sigue viéndose con confianza, porque nunca vivirá simplemente como una muñeca de un hombre. Después de esto la historia continuó, y la protagonista saludaba a una persona, diciendo que su nombre es Isla, ante lo que el señor se quedaba pensativo, y la protagonista pensaba que estaba tan determinada, pero ya está agotada, y al parecer le están evaluando como si estuviera en una subasta, y ya le duele mucho los pies por los tacones. Y todos parecen tan cómodos, y esta sí pregunta es la única que está adolorida por eso, porque ya no puede soportar más. La protagonista llama a su padre, y pregunta si puede excusarse por un momento, pero el conde lanza un chasquido, y le pide que se apresure, porque el duque Chamel estará ahí pronto para solicitarle un baile. La protagonista dice que sí, y vemos que se aleja, pensando que ahí no le notarán. Pero en ese instante vemos a una persona que está mirando a todos lados. Esto mientras la protagonista se encuentra sola, en lo que parece un área privada. Esta piensa que descansará sus pies un momento, sentándose, pensando que también tiene mucha sed, y no pudo beber nada porque lo único que hay para beber es champán. Esta está en silencio, mencionando que se siente tan sola, pero esta pide esperar y se pregunta si la música, y suspira porque el rey y la reina deben haber comenzado su baile, y después de ese baile se unirán los nobles y comenzarán el gran baile, y tiene que levantarse, porque si no va rápidamente su padre se enojará. Esta piensa que tiene que levantarse ya, pero aún así se ve bastante sudada y preocupada, poniendo un pero, porque simplemente no puede, y en ese estado incluso si entra caerá, y ahora es ridículo. Pero en ese instante una persona llega desconcertando a la protagonista, es un sirviente. Y la protagonista suspira pensando que esa es la tendencia en esos días, y para cubrir a guapos criados deben usar una máscara. Porque incluso eso se hizo tendencia por la marquesa Mellofina, pero esta persona se queda en silencio, y la protagonista piensa que ese criado parece un poco diferente, y eso que lleva consigo probablemente sea champán. Esta le dice al señor que está bien, pero este se queda en silencio mientras sigue mostrando la copa, la protagonista dice que sí lo tomará, pensando que solo tomará un sorbo, porque tiene mucha sed. Pero al llevarlo a su boca se desconcerta, mencionando que es jugo de manzana, su bebida favorita. Esta suspira porque finalmente, en ese momento la protagonista se desconcerta mientras está sentada, ya que el hombre está inclinado sosteniendo sus pies. Este levanta un poco su vestido, y mientras toca una de sus piernas, la protagonista le pregunta que qué está haciendo, esta se pregunta que qué está sucediendo, y en ese momento empieza un cómodo masaje, donde la protagonista se siente muy cómoda y piensa que el dolor se apaga, y sus manos son tan ásperas que hacen cosquillas, y se siente tan bien que podría quedarse así por varios minutos. Pero ésta se desconcerta y le pide que por favor se detenga, pensando que levantarse la falda y mostrarle sus pies descalzo a un hombre extraño, si alguien viera eso, estará acabada. Pero esta persona dice que está bien, sorprendiendo a la protagonista, quien se pregunta si es a voz, esta le pregunta si es Jade, el mismo que le pide a Isla que no se preocupe, porque la marquesa Mellofina acaba de aparecer y todos están enfocados en ella por un tiempo. Pero Isla dice que eso no es importante, y le pregunta que como él está ahí, Jade dice que por órdenes del conde está ahí como apoyo. La protagonista pregunta que como que apoyo, y que porque la máscara, Jade se queda en silencio, y dice que aplicó un ungüento para que se sintiera mejor, pero le pide que no se mueva demasiado. Pero Isla le dice a Jade que se asustó, y pensó que él era un pervertido a quien le gustan las señoritas ingenuas como ella. Pero Jade dice que su señora no es ingenua, y cualquiera que le haya visto esa noche estaría de acuerdo con él. Esto sonroja a Isla, quien se pregunta si es luz de luna, pero esta toca el rostro de Jade, el mismo que gira su mirada, e Isla dice que no lo sabe porque los nobles no son tan tontos, y se pregunta si pesaran muy bien de ellas, después de ver a su padre llegar y negociar. Caro Jed se quita la máscara, porque ese día todos los que le vieron deben estar de acuerdo con él. Porque que entre todas las señoritas del baile de ese día, ella es la más hermosa. En ese instante el corazón de Isla empieza a palpitar fuerte, entrando esta persona, que pregunta si está todo bien ahí, hombre que se ve muy tranquilo y calmado, pero la protagonista dice que si todo está bien, y se pregunta que cuál era su nombre, pensando recordar que es hijo de un marqués, por esta misma persona le pregunta a Jade que qué está haciendo, porque su trabajo no debe incluir estar ahí.
Pero Jade dice que la señorita se veía mal, así que estaba intentando dar un poco de apoyo, y ahora que está mejor cree que será mejor que regrese, esto le dice a la señorita. Pero la protagonista pide disculpas, porque debe regresar al baile ahora, pero esta piensa sentir que no es buena idea dejar a esos dos solos. Suspirando, porque le gustaría tomar un poco más de champán, y le pregunta a Jade si podría llevarle un poco, por favor. Viendo cómo se marchan estos, dos dejando el tipo, el mismo que se queda en silencio, quien dice que su nombre era, se pregunta si era Isla, de la familia Yandis, pero fuera la protagonista le pide a Jade que no se preocupe por Hugo, porque era solo una excusa, y le recuerda que él dijo que tenía cosas que hacer y le pide que entonces vaya. Porque ella tiene que encontrar a su padre y encontrar una manera de sobrevivir. Ante esto Jade se queda en silencio y piensa que ella luce cansada. Este menciona que quiere escapar con ella, pero se pregunta que a dónde pueden ir, porque no hay que pueda hacer con ella, pero en ese instante vemos que un abanico de mano topa la espalda de Jade. Esta mujer le dice que ahí estaba a su compañero y parece ocupado, pero Jade llama a la señora, porque él no es su compañero, y la mujer pregunta si eso es así, porque entonces, también pregunta que cómo debe llamarle, su compañero o su juguete, pero Jade le dice que no es importante cómo decida llamarle, y la mujer dice que bien entonces, le llamará su juguete, y le pide que deje de perder el tiempo y vaya. Pero mencionan algunos días más tarde, en el campo de entrenamiento de la casa Yandis. Esta persona le dice que arriba, y le pregunta si va a quedarse ahí tumbado, en ese instante vemos que este mismo levanta su espada, y la persona que estaba tirada retrocede hacia atrás. Este es Jade, quien bloquea el ataque y se queda en silencio, y el tipo que está enojado, le grita a él, a esa pequeña rata. Este es el segundo hijo del conde Yandes, Calamán Yandis. Viendo nosotros cómo lo empieza a atacar descuidadamente, preguntándole a Jade si nunca le va a atacar, porque él es solo un mayordomo. Este se ve enojado, y Jade se queda en silencio. Pero en ese momento alguien llama a Calamán y le pregunta si va a estar jugando con él, pidiendo que lo deje ir porque el grupo comercial Jimen envió una factura, así que le pide que busque a su padre. Este es el primer hijo del conde Yandes, Seken Yandes. Y vemos que una espada cae al suelo, diciendo que apenas estaba comenzando. En ese instante Jade toma la espada, y le dice que ahí tiene, viendo nosotros un bufido, preguntando el primer hijo del conde si no escuchó, porque su padre le está buscando. Pero el segundo hijo lanza un chasquido, porque por alguna razón siempre se detiene, y en ese instante el primer hijo le pregunta que por qué entrena con él en vez de los soldados, pero este dice que no está entrenando, solo es una excusa para golpearlo. Pero su hermano le dice que no puede darle aún cuando ni siquiera utiliza una espada real como él. Pero el segundo hijo del conde dice que eso es porque esquiva como una pequeña rata, y el primer hijo dice que de todos modos le pide que no se meta con él, porque no saben sus antecedentes y es sospechoso. Y solo con mirar sus movimientos con la espada, pregunta si no es porque la ha usado desde muy joven. El segundo hijo del conde dice que es de las calles, y no hay manera de que haya entrenado, y probablemente sea así por las golpizas que ha recibido. Pero el primer hermano le pide que solo se mantenga alejado de él, y el segundo hermano dice que no hay de qué preocuparse, porque conoce su punto débil. El primero hermano pregunta que como que su punto débil, y este dice que sí, debió haber sido golpeado desde niño o algo, o quizás apuñalado debajo del brazo derecho, porque en esa zona no puede mover ni un músculo. Pero su hermano le dice que él es un patético, porque después de todo ese tiempo lo único que sabe de él es un punto débil, y será mejor que tenga cuidado, porque si le corta el brazo o algo así, su padre no le dejará salir fácilmente. El segundo hijo del conde dice que no, porque sabe que les puede ser útil. Este mismo se sienta, preguntando que por qué su padre confía tanto en ese tipo, que lo hizo mayordomo, preguntando si no dijo que Isla lo llevó de las calles hace 10 años. Pero el primer hijo del conde dice que sí, porque mayordomo o sirviente solo son empleados, y pregunta que qué importa de dónde hayan venido, porque mientras hagan bien su trabajo no importa nada, y de todos modos Lady Lauren envió invitaciones a su fiesta, y su padre quiere que acompañe a Isla a la fiesta, y parece haber hecho un gran nombre después de su baile de debutación, y lo sabe, porque escuchó que ya hay familias que muestran interés en ella, aunque su padre los está rechazando a todos, y dicen que es una piedra y puede encontrar su utilidad y su lugar, y es hora de que ella sea útil y aporte a la familia. Pero el segundo hijo del conde dice que por cierto, porque si es la fiesta de Lady Lauren, pregunta si no juegan un poco sucio. El primer hijo del conde dice que es obvio que el duque Chanel probablemente envió una solicitud,
Y pregunta si cree que es capaz de atraer correctamente a una mujer a su casa, porque se imagina exactamente lo que pasará en esa fiesta. Este se ríe porque no puede esperar su cara aterrada, porque ella necesita experimentar cómo es realmente afuera, porque ella todavía vive en su propio cuento de hadas, y el otro día quiso darle un consejo pero lo ignoró completamente, y es tan arrogante, que se pregunta si el duque Chamel enseñará cómo es realmente la vida ahí fuera esa noche, y todo esto mientras alguien escuchaba, y pasamos a otro lado el mismo día tarde en la noche. En ese momento alguien se sorprende y llama a su lady, pidiéndole que por favor despierte. Esta criada pregunta que cuánto bebió, porque apesta alcohol, y ella ni siquiera sabe beber. Esta criada llama a Jade, y pide que la deje en la cama, porque calentaron agua y prepararon el baño, y puede vomitar así que debe mantener su cabeza abajo. Vemos cómo Jade le carga, y este se queda viéndole en silencio, llevándola a su cama. E Isla dice que no, pidiéndole a Jade que todavía no se vaya. Pero este llama a su lady, y le pregunta si está bien, e Isla llama a Jade, porque realmente pensó que iba a morir, porque fue vino, whisky y no sabía que había tantos tipos de alcohol, y no sabe por qué tenía tantas ganas de hacerle beber, especialmente esa serpiente del duque Chamel. Ante esto Jade se queda en silencio, e Isla le dice a Jade que ahora lo sabe, él le gusta porque no es un noble. Jade se queda en silencio, e Isla dice que los nobles no tienen nada de clase, son sucios y vulgares y, esta le pregunta si sabe lo que le dijeron cuando les dijo que no podía beber más. Le dijeron que si no puede debe besar a la persona que estaba a su lado, y aparentemente es un juego que hacen las personas en las fiestas, y lo llaman el juego del beso, y honestamente no lo podía creerlo. Y esta pregunta si acaso él sabe a quién estaba sentado al lado suyo, porque era el duque de Chamel, ese pervertido, estuvo sentado al lado suyo todo el tiempo, y ni siquiera fue al baño una sola vez así, que siguió bebiendo para demostrárselo, y esta le pregunta si sabe lo que hizo entonces, porque debió estar enojado con ella, así que beso a la señora que estaba sentada al lado de él, y no sabe por qué, pero le avergonzaron durante todo ese tiempo, y el resto de las personas simplemente se reían y aplaudían, y terminó bebiendo tanto que vomitó 3 veces durante el camino. Pero esta pone un pero y llama a Jade, porque eso fue lo único que pudo hacer, lo único que pudo hacer para protegerse. Esta llama a Jade, y pregunta si hizo lo correcto, y él se queda en silencio, y ella dice que es su primer beso, y no puede dejar que obtenga su primer beso. Jade se queda en silencio, e Isla dice que también tuvo otro pensamiento a Jade. Este le dice que sí, esperando lo que dirá su lady, e Isla dice que para vivir como ella quiere, cree que tendrá que convertirse en una persona diferente a la que ha soñado ser. Esta se queda en silencio mientras Jade lo ama a su pobre señorita, preguntando que qué hace ahora, por qué no puede protegerle ni puede tenerle. Este se queda cerca de ella, como quien le va a besar. Terminando aquí la primera parte de este video, invitándote a que lo apoyes si te ha gustado, y que comentes si quieres una siguiente parte.